Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Cristal trabajaba en una de las casas de citas más discretas y antiguas de Puebla. Su vida era una serie de intercambios, pero había un cliente que no encajaba en esa ecuación. Alex, un comerciante de unos 40 años. Alex era tímido, de gestos nerviosos, pero se había enamorado perdidamente de ella. Su fantasía, que compartía con una sinceridad dolorosa, era sacarla de ahí, darle una vida nueva, alejada de la penumbra. Cristal lo apreciaba. A pesar de su torpeza social, en la intimidad, Alex era sorprendentemente apasionado y fuerte, como si liberara toda su represión en esos encuentros. Una noche, Cristal sintió una certeza inusual de su llegada. Una especie de presentimiento melancólico la obligó a prepararse con su mejor lencería. Y él apareció. Alex llevaba un abrigo de lana y en la mano una rosa blanca inmaculada. Al verlo, Cristal notó algo extraño. Estaba más pálido que de costumbre, con un tono casi grisáceo bajo la luz tenue de la lámpara. Sus manos, al darle la rosa, estaban heladas, a pesar de que la noche no era particularmente fría. Ella lo atribuyó al estrés de su día como comerciante o al clima cambiante de Puebla. Alex no habló mucho. Su rostro era una máscara de seriedad contenida, como si estuviera a punto de emprender un viaje largo e inevitable. El silencio en la habitación era palpable, roto solo por la rigidez de su aliento. El encuentro comenzó con una urgencia que Cristal nunca había sentido antes. Era una energía desesperada, un deseo que parecía querer detener el tiempo con su propia intensidad. La urgencia con la que Alex se entregó a Cristal fue aterradora. Ya no era solo pasión, era una fuerza desesperada, un intento casi violento por aferrarse a la vida, o al menos al amor que sentía por ella. El encuentro, el más intenso que habían compartido, se sintió como una despedida final, un acto de quemar las naves emocionales antes de emprender una travesía irreversible. Su cuerpo, aunque fuerte, se sentía helado bajo el de ella, y su aliento era breve y agónico. Cristal sintió que había sido testigo de un desgarro emocional, de una rendición total. Al alcanzar el clímax, el cuerpo de Alex se relajó de golpe, con la pesadez de un peso muerto, y cayó en un sueño profundo e instantáneo, tal como era su costumbre. Cristal se levantó minutos después para tomar una ducha, buscando limpiar la intensidad y el sudor de la pasión. Mientras caminaba hacia el baño, notó el cambio sensorial más profundo. El olor a piel y a la intimidad caliente que usualmente quedaba en el aire fue reemplazado por un aroma extraño. Era un olor dulce, celestial, como a incienso fino mezclado con tierra húmeda, y la fragancia de una flor que nunca había olido. Una paz profunda e injustificada la inundó, una calma que no encajaba con la atmósfera de la casa de citas. Al regresar a la habitación, el terror se materializó en la ausencia. La silueta oscura y pesada que Alex solía dejar bajo las sábanas había desaparecido. Las sábanas estaban revueltas, pero Alex no estaba allí. No había sonido de puertas cerrándose, ni de sus pasos. Solo quedaba un rastro. Sobre la almohada donde había reposado su cabeza, estaba la rosa blanca que le había regalado, ahora con una frescura irreal. La rosa, fría al tacto, era la única prueba de que su cliente y amante había estado allí, y que se había ido para siempre. La quietud de la habitación, rota por la desaparición inexplicable de Alex, se hizo trizas por un escándalo en la calle. El sonido de sirenas de patrullas policiales y el murmullo excitado de la gente se elevó desde el exterior de la casa de citas. Algo grave había sucedido muy cerca. Minutos después, la puerta se abrió de golpe y una amiga de Cristal entró corriendo, pálida y sin aliento. La noticia que trajo fue un golpe helado que encajó todas las piezas del rompecabezas sobrenatural. Cristal es Alex. Lo encontraron muerto en su tienda. Lo asaltaron hace unas horas. Le dispararon en la cabeza. Cristal sintió que el mundo se detenía.
La gente en la calle murmuraba con detalles mórbidos. La policía estimaba que el asesinato había ocurrido 2 horas antes de que Alex llegara a la casa de citas con la rosa blanca. La revelación final fue la más escalofriante. Su amiga, que había escuchado a los oficiales, le confirmó un detalle crucial. Junto al cuerpo inerte de Alex, la policía había encontrado una rosa blanca idéntica a la que Cristal tenía sobre la almohada. La rosa era el último objeto que el hombre vivo había tocado, un regalo que no pudo entregar en vida. Cristal comprendió la aterradora, pero profundamente conmovedora verdad. Quien la había visitado no fue el hombre de carne y hueso, sino el alma de Alex, liberada por el asesinato. Utilizó la fuerza descomunal de su amor y su última pasión para regresar y dedicarle sus últimos momentos de existencia en el plano terrenal. El acto sexual, violento en su intensidad, había sido un desesperado adiós póstumo. Su cuerpo helado y su desaparición silenciosa eran los únicos indicios que tuvo su alma al interactuar con el mundo de los vivos. El terror a la muerte y lo inexplicable se transformó en reverencia. Cristal ya no ve ese encuentro como una tragedia, sino como el gesto de amor póstumo más grande que jamás recibirá. Ella abandonó la vida nocturna. Ahora, Cristal visita religiosamente la tumba de Alex en Puebla, dejando siempre una rosa blanca como tributo a su fantasma enamorado, la única persona que la amó lo suficiente como para regresar del otro lado. Camila trabajaba en una de las casas de citas más exclusivas del centro de la Ciudad de México, un lugar donde el dinero compraba silencio y discreción. Entre la clientela habitual, un hombre destacaba por un apodo sencillo y siniestro: el Caballero Elegante. Era un hombre excepcionalmente guapo, de unos 40 años, con un porte reservado y modales impecables. Según el consenso unánime de todas las chicas de la casa, era el mejor amante que jamás habían tenido. Su pericia seductora era la primera capa de su engaño. Se movía con la confianza de quien está acostumbrado a obtener lo que desea. El caballero pagaba sumas considerables para llevarse a las mujeres la noche completa, pero su servicio tenía una regla fija que siempre despertaba una incómoda curiosidad. Nunca permitía que la mujer viera a dónde la llevaba. Al salir de la casa de citas, siempre les cubría los ojos con una venda suave, asegurando que era parte de un juego de intimidad y secreto. Las chicas aceptaban. El placer que proporcionaba y el dinero que pagaba hacían que la regla se sintiera tolerable. Pero el caballero no buscaba solo placer. Su servicio, que parecía ser una búsqueda de éxtasis carnal, era en realidad una selección ritual. Él estaba evaluando a las mujeres, midiéndolas por su capacidad de sumisión y su entrega. Camila tuvo varias citas con él, y siempre regresó con la misma mezcla de agotamiento y fascinación. Él la llevaba y la traía sin incidentes, pero la sensación de vulnerabilidad controlada que sentía bajo la venda, incapaz de saber si estaban en un hotel o en una trampa, se volvía cada vez más pesada. Ella no lo sabía, pero cada noche que pasaba con él, el destino oculto se acercaba. La vida de Camila se movía entre la seducción peligrosa del caballero elegante y la rutina de la casa de citas, hasta que el destino intervino a través de una advertencia. Un día, Camila acompañó a una amiga a visitar una tarotista de renombre en un barrio discreto de la Ciudad de México. La bruja era conocida por su precisión brutal. Al barajar las cartas para Camila, la atmósfera de la pequeña sala se rompió. La tarotista sufrió un colapso visible. Su rostro se puso pálido y comenzó a temblar, no por miedo al futuro, sino por la naturaleza del mal que había visto. Con la voz entrecortada comenzó a describir a un hombre. El de los modales perfectos, el que paga bien. El de los ojos vendados, susurró la bruja, sus propios ojos fijos en un punto invisible detrás de Camila. El terror se hizo real. La tarotista estaba describiendo al caballero elegante con una precisión escalofriante. Luego vino la profecía, la verdad cruda sobre el propósito del hombre. Tu vida está marcada para el altar.
Él te está midiendo, te está preparando para el sacrificio. La bruja, luchando contra las náuseas y las arcadas, le rogó a Camila que desapareciera por una semana, que se fuera de la ciudad. Le advirtió que el hombre era un predador ritual capaz de cosas horrendas y aberrantes, y que sus servicios nocturnos no eran sexuales, sino una selección meticulosa de su próxima víctima. La profecía resonó en la cabeza de Camila. Cada encuentro, cada caricia, había sido una inspección para el sacrificio. Camila hizo caso a la advertencia, aterrorizada de la convicción en la voz de la bruja. Se escondió en un pequeño apartamento que su amiga le prestó, negándose a contestar llamadas y mensajes de la agencia. Sabía que había escapado del cerco, pero vivía cada hora con el miedo gélido de que el caballero elegante se diera cuenta de su huida. Camila aguantó 5 días de terror invisible en el apartamento prestado, luchando contra la urgencia de volver al trabajo por el dinero y el miedo paralizante a la profecía. Al 5.º día, la noticia la golpeó con la fuerza de un martillo. Una de sus compañeras de la casa de citas, una chica que había tomado el servicio del caballero elegante en su lugar, desapareció. Al principio, fue la simple inquietud de la agencia, pero pronto se convirtió en alarma policial. Días después, el desenlace fue más brutal de lo que la bruja había predicho. El cuerpo mutilado de la compañera apareció en un cerro solitario a las afueras de la ciudad. Lo que encontraron los policías fue la confirmación visceral del culto y del horror ritual. Los restos estaban esparcidos alrededor de un círculo satánico, toscamente marcado con sangre en la tierra. El reporte escalofriante que circuló por el bajo mundo de la agencia indicaba que el cadáver tenía signos de que la carne había sido metódicamente arrancada y consumida de su cráneo. No fue un crimen pasional ni un simple asesinato. Fue un acto de canibalismo ritual, un sacrificio consumado a una entidad oscura. Camila comprendió con un terror gélido que el hombre que le había dado el mayor placer era el mismo que la había estado seleccionando para ese destino atroz. Cada caricia, cada acto íntimo, había sido una medición para el altar. Ella se había salvado por una corazonada que le costó la vida a otra. El miedo a haber estado tan cerca de ser sacrificada por un culto la obligó a dejar la casa de citas de inmediato. Abandonó su vida sin mirar atrás, pero la certeza de que el caballero elegante sigue suelto, con su fachada impecable y su sonrisa seductora, buscando a la siguiente víctima en las sombras de la Ciudad de México, la mantiene permanentemente aterrorizada. Joaquín era un adolescente de 18 años, lleno de la vitalidad arrogante de su edad. Siguiendo a sus amigos, terminó en un prostíbulo discreto pero sórdido en la zona de Tepito, en la Ciudad de México. El lugar era una mezcla de humedad, alcohol rancio y un hedor a desinfectante barato. El cuarto que le asignaron era pequeño y descuidado, pero lo que lo heló no fue la suciedad, sino el altar que dominaba una esquina. Una figura imponente de la Santa Muerte, adornada con billetes y cigarrillos, vigilaba el lecho con una mirada huesuda. Era la prueba de que el comercio en ese lugar escondía más cosas. Le tocó una mujer de unos 50 años, a quien llamaremos Cristina. Ella, con una decisión que contrastaba con el nerviosismo de Joaquín, aceptó su petición de que el encuentro fuera más rudo. Lo que siguió fue un acto violento y pasional. Cristina usó sus uñas, haciéndole rasguños profundos en el pecho y el torso. La sangre de Joaquín brotó con la facilidad de la juventud. Cuando el encuentro terminó, en lugar de levantarse para limpiarse, Cristina hizo algo que se sintió como un acto claro de magia. Tomó un pañuelo blanco que tenía escondido, lo desdobló con reverencia y con una solemnidad escalofriante, limpió la sangre fresca de las heridas de Joaquín. Lo miró con una sonrisa ausente, no de placer, sino de satisfacción ritual. Luego, dobló el pañuelo, lo guardó en el buró junto a la cama y no lo arrojó a la basura. Joaquín se sintió violado de una manera que trascendía lo físico. El pañuelo con su sangre, la presencia del altar, todo indicaba que ese encuentro había sido mucho más que un simple intercambio de dinero.
Una semana después de la visita al prostíbulo de Tepito, la enfermedad misteriosa se desató en Joaquín. El cambio no fue gradual, fue un marchitamiento acelerado. Su piel, antes tersa y bronceada por el sol de sus 18 años, se volvió pálida como papel de cebolla, casi transparente. Perdió peso rápidamente, sintiendo cómo sus músculos se deshacían. Empezó a sufrir de diarreas constantes, una fatiga abrumadora y un mal olor corporal inexplicable, como a carne rancia, que no desaparecía con el baño. De la noche a la mañana, se sentía y se veía como un anciano. Los estudios médicos no arrojaron nada. Los doctores le decían que estaba sano, pero su cuerpo le gritaba lo contrario. Lo más alarmante, y lo que simbolizaba el robo de su juventud, fue el secado genital. Su vitalidad sexual desapareció por completo. Sentía un vacío helado en el centro de su ser, un recordatorio físico de que su energía había sido extraída. Joaquín era un hombre joven cuyo espíritu había sido apagado por la noche. La confrontación ocurrió por casualidad en el centro de la ciudad. Joaquín, arrastrando los pies como un hombre de 70 años, la vio. Cristina, la mujer que él había conocido, se había ido. En su lugar, había una mujer radiante, con la piel tersa y el rostro vibrante de una mujer de 30 años. Sus ojos brillaban con una vitalidad robada. Mientras ella se movía con gracia, él se sentía como una sombra. El contraste físico era un espejo del ritual. Cristina había robado la juventud de Joaquín y ahora la usaba como un trofeo. Aterrorizada por el decaimiento de su hijo, la madre de Joaquín lo llevó con una bruja. Fue allí donde Joaquín, en su desesperación, confesó lo del altar de la Santa Muerte, la violencia y el pañuelo manchado de sangre. La bruja lo miró con piedad y asco, confirmándole el horror. Le habían hecho un trabajo de amarre energético para robar su chispa en nombre de la muerte. La vitalidad de Joaquín alimentaba la juventud de Cristina. Guiado por la bruja, Joaquín se sometió a un largo y doloroso proceso de limpieza para cortar el amarre energético. Días después de iniciado el contrarritual, sintió una primera oleada de alivio. La diarrea se detuvo y el hedor a podredumbre comenzó a disiparse. Pero el daño a su cuerpo era profundo. Con una necesidad que bordeaba la confrontación, Joaquín regresó al prostíbulo de Tepito. No buscaba sexo ni venganza, sino una prueba final de que la brujería era real y de que había logrado romper el pacto. En un rincón oscuro del pasillo, fumando un cigarrillo con dedos temblorosos, vio a Cristina. La mujer radiante que había visto en el centro de la ciudad se había ido. En su lugar había una figura arrinconada, con la piel de un tono cetrino y enfermizo, cruzada por arrugas profundas y grotescas que no parecían naturales. Su cuerpo estaba encorvado, su cabello ralo y su rostro desprovisto de toda vitalidad estaba lleno de un odio impotente. Parecía tener más de 70 años. Joaquín se dio cuenta de inmediato de que el trabajo que intentó hacerle se le había revertido de golpe. Al romper el amarre, la energía robada regresó a su fuente, y la maldad de Cristina, desprovista del sustento de la juventud de Joaquín, la había consumido y pudrido en cuestión de días. El envejecimiento acelerado y grotesco era el castigo de la Santa Muerte por un robo fallido. Cristina lo miró con resentimiento puro, pero no pudo hablar. Su destino, marcado por la avaricia y la magia negra, se había cumplido. Joaquín se curó por completo, aunque la cicatriz psíquica y la memoria del secado de su vitalidad nunca lo abandonaron. Juró que esa fue la última vez que visitó un lugar donde se trafica no solo con la carne, sino con la energía vital y el destino de la gente. El prostíbulo de Tepito le enseñó que el terror más profundo no viene de un fantasma, sino de los pactos que la gente hace para robar la vida de otros. Cristina trabajaba en la calle con la frialdad de quien ha visto demasiado. Su trabajo era una transacción, y su cliente, don Pablito, era la personificación de esa transacción. Don Pablito era un hombre de unos 60 años, viudo,
con una salud visiblemente deteriorada. Era un cliente habitual, y aunque apestaba a ropa rancia, orines viejos y sudor mohoso, pagaba bien. Para Cristina, el dinero justificaba la náusea. La noche en que todo cambió, el olor era más fuerte que nunca, una señal de la descomposición que ya se manifestaba en vida. Estaban en medio del acto íntimo cuando don Pablito, sin previo aviso, empezó a respirar de forma extraña. No era el jadeo del placer, sino un gorgoteo débil y espumoso. De repente, se desplomó con un sonido sordo, cayendo de la cama al suelo de la habitación. Cristina sintió la brusquedad del cambio y se quedó inmóvil. Se inclinó, tocó su rostro helado y se dio cuenta de la verdad con una calma aterradora. Don Pablito había muerto. La reacción de Cristina no fue de pánico ni de tristeza, sino de pragmatismo inmediato. Antes de que nadie se enterara, revisó la ropa de don Pablito. Su mano encontró una cartera gruesa en el bolsillo de su pantalón. Sin dudarlo, robó todo su dinero y lo escondió en su sostén. Solo entonces llamó a su patrona. Cuando los paramédicos llegaron, solo pudieron confirmar la muerte por causas naturales. Cristina se limpió la cara, se vistió y se quedó con un fajo de billetes en el pecho, convencida de que su única preocupación era la incomodidad de la escena. Pero había subestimado el enojo final que dejó el hombre en ese cuarto sucio. Al día siguiente de la muerte, la frialdad de Cristina se convirtió en burla cruel. Sentada en la parte trasera de la casa de citas, contó la historia a una compañera, riéndose a carcajadas mientras contaba el robo de la cartera. «Me libré del viejo apestoso», dijo Cristina con una sonrisa desagradable. «Mira que morir en el acto. De todos modos, a los gusanos les ha de dar asco comerse de su carne». La risa de su amiga fue breve, teñida de incomodidad. Pero Cristina, con el dinero en el bolsillo, no sentía remordimiento. Había profanado la memoria del hombre y se había burlado de su cadáver. Esa misma noche la venganza comenzó. Cristina sufrió parálisis del sueño. Despertó inmovilizada, incapaz de moverse o gritar. La habitación, envuelta en una oscuridad viscosa, se llenó de un frío sobrenatural. Luego, sintió una silueta oscura, una sombra pesada que se inclinaba sobre ella. Podía sentir el peso de una presencia que no tenía cuerpo, pero que la estaba abusando espiritualmente. La sombra se movió sobre ella y sintió lo que parecía ser una lengua áspera y húmeda recorriéndole el cuerpo. Era una violación fantasma, real y espeluznante. Lo que solidificó el terror fue el sentido del olfato. El aire se espesó con un aroma muy familiar, un olor que Cristina jamás olvidaría. El mismo olor rancio, mohoso y a sudor viejo que desprendía don Pablito en vida. El fantasma que la estaba atacando era él, era su alma, enfurecida por el desprecio, que había regresado del otro lado para cobrar su deuda moral. El ataque fue un abuso muy real, vívido y traumático. Duró lo que pareció una eternidad, hasta que la sombra se disipó con una ráfaga de aire rancio. Pero no fue un incidente aislado. El ataque se repitió varias noches consecutivas, siempre a la misma hora, siempre con la misma parálisis y el mismo olor nauseabundo. Cristina ya no era dueña de su cuerpo, ni siquiera en el sueño. Había ofendido a un muerto, y ese muerto había regresado para castigarla. El tormento nocturno se volvió insoportable. Cristina pasó días sin dormir, consumida por el miedo y el hedor rancio que su espíritu arrastraba consigo. Finalmente, el terror la obligó a buscar ayuda. Por consejo de una amiga, contactó a un sacerdote conocido por manejar casos que la medicina no podía explicar. El cura, un hombre de fe severa, se mostró renuente al principio, pero una gran limosna convenció su caridad. Después de escuchar el relato de la muerte de don Pablito, el robo y la burla, el sacerdote fue directo y helado. «El alma de ese hombre no descansa, hija. Usted lo humilló en la hora de su muerte, y el espíritu se ha enojado. Le robó su dinero y su última dignidad. El castigo es el abuso de su alma, y no parará hasta que usted se humille y pida perdón». La penitencia fue pública y brutal para el orgullo de Cristina. El sacerdote la llevó a un cementerio
y la guió hasta la tumba de don Pablito. Era una lápida sencilla y descuidada. Ante la tumba, Cristina se arrodilló en la tierra fría. Las lágrimas, que no habían aparecido por la muerte del hombre, brotaron por el terror y la vergüenza. Con la voz quebrada, pidió perdón a la tierra y al cielo por haberse burlado de él, por haberlo robado y por haber deseado que los gusanos se asquearan de su carne. El padre rezó en latín, roció agua bendita sobre la tumba y sobre Cristina, y pronunció una oración de descanso. En el instante en que el agua tocó la tierra, Cristina sintió como el frío rancio que la envolvía desaparecía. La presión en su pecho se alivió, y por primera vez en días sintió la paz. El alma de don Pablito finalmente descansó. Cristina dejó la prostitución poco después. Cambió su vida por completo, no por moralidad, sino por la lección de terror que había aprendido. Había descubierto que el verdadero peligro no estaba solo en la vida, sino en la memoria de los muertos. Su cuerpo le había sido devuelto, pero la lección de respeto y la marca del abuso fantasma la acompañarían por el resto de su vida. Mari era una joven trabajadora sexual que ofrecía intimidad y compañía en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En esa ciudad fronteriza, el ambiente estaba cargado de un riesgo constante. La presencia palpable del crimen organizado dictaba que, sin importar cuánto dinero se ganara, la vida de cualquiera valía poco. Mari, sin embargo, confiaba más en su propia astucia y juventud que en la fatalidad. Su estabilidad económica no aplacaba la ansiedad de su abuela, doña Carmen, una devota fervorosa de la Santa Muerte. La abuela la confrontaba con desesperación cada vez que la veía. Su advertencia era siempre la misma, pronunciada como una profecía sombría. Aquí, en esta frontera, tu vida vale menos que nada. Tienes que ponerte bajo su manto, hija. Como única defensa que podía ofrecer, la abuela le regaló un pequeño llavero de la Santa Muerte, la Niña Blanca, una figura esquelética vestida de blanco. Lo había bendecido con rezos y aceites. «Es tu único escudo contra la oscuridad que se come esta región», le dijo doña Carmen. Mari se puso el llavero, pero lo hizo más por calmar la angustia de su abuela que por fe. Colgó el amuleto junto a sus llaves y salió, convencida de que su inteligencia la protegería mejor que cualquier figura religiosa. Esa noche, ella y 3 compañeras fueron asignadas a un grupo de hombres en una camioneta de lujo. Los sujetos eran jóvenes y violentos. Consumieron licor rápidamente y la atmósfera se volvió grotesca. El terror que la abuela había predicho se instaló. Los hombres se transformaron en predadores violentos, con golpes, jalones de cabello y un trato animal que convirtió el vehículo en una jaula móvil. Mari comprendió con un pavor gélido que no estaban solo en peligro. Estaban en un vehículo que era un blanco móvil en la guerra interminable de la ciudad. La camioneta de lujo se movía por las calles oscuras de Nuevo Laredo, una jaula cargada de pánico. Los 4 hombres se habían vuelto irracionales, sus acciones eran brutales, y la atmósfera se cargó de la certeza de que el terror no era emocional, sino inminentemente físico. Mari estaba inmovilizada por el hombre que la atacaba, sintiendo la desesperación de estar atrapada en un blanco móvil. El horror explotó. La camioneta se detuvo en un cruce de avenidas cuando 2 vehículos rivales, que parecían esperarlos, abrieron fuego. El sonido de las ráfagas incesantes de fusiles de asalto fue ensordecedor, un coro metálico de la muerte que destrozó el cristal blindado. Lo que siguió fue un milagro sangriento y grotesco. El cuerpo del hombre que atacaba a Mari fue acribillado al instante. Las balas no le dieron tiempo de reaccionar, solo de colapsar. Mari fue aplastada por su peso, cayendo al piso del vehículo. La sangre brotó del cuerpo como un geyser caliente, cubriéndola. En un segundo, Mari quedó sepultada bajo una capa gruesa y tibia de sangre, vísceras y fragmentos de hueso que actuó como un escudo térmico y físico perfecto. La sangre caliente enmascaró su presencia y la protegió de los proyectiles que continuaban impactando la camioneta. Aferrada con fuerza a su pequeño amuleto de la Niña Blanca que le había regalado su abuela,
Mari cerró los ojos y rezó desesperadamente a la Santa Muerte. No era la fe de su abuela, era la fe nacida del terror puro y de la supervivencia biológica. A su alrededor solo había gritos ahogados, el olor metálico de la sangre y el ensordecedor rugido de los fusiles. El tiroteo duró 1 minuto que se sintió como una eternidad. Cuando el fuego cesó y los autos rivales huyeron, Mari era la única persona viva en la camioneta. Se arrastró fuera, temblando, chorreando sangre ajena, cayendo sobre el pavimento entre un lodazal de vísceras y metal retorcido. Había sido salvada por la intercesión de su atacante muerto, o por un pacto que no sabía haber sellado. Mari se arrastró fuera del lodazal de sangre, vísceras y metal, aferrada a su pequeño amuleto. Estaba viva. El terror se disipó, dejando solo el shock y la gratitud hacia la única figura a la que le había rezado en ese infierno, la niña blanca. Ella fue la única persona viva que salió de la camioneta. Su escape no fue suerte. Fue, para Mari, un pacto forzado por la supervivencia. La Santa Muerte le había perdonado la vida, pero ahora le cobraba una deuda de fe que no había pedido. Mari abandonó la prostitución inmediatamente, convencida de que su vida ya no le pertenecía. Se mudó con su abuela, doña Carmen, para empezar a saldar su deuda. Juntas, abrieron un negocio de comida local, que era la ofrenda viva que Mari presentaba a la muerte. La fe de Mari es ahora absoluta, pero está permanentemente teñida de terror. Ya no ve a la Santa Muerte como una simple imagen en un llavero, sino como una silueta constante que la observa desde la periferia de su visión. Siente la presencia del manto esquelético, no como consuelo, sino como una exigencia silenciosa. El costo de su supervivencia es el servicio perpetuo, la vida que la Santa Muerte le perdonó, en el lugar más oscuro de Tamaulipas, ahora debe ser dedicada a su culto, un recuerdo constante de la sangre que la cubrió y la salvó. Mari vive bajo la convicción de que si alguna vez titubea o abandona su devoción, la niña blanca regresará a cobrar su deuda, y esta vez no enviará un escudo,